por una de esas salidas que hicimos con nuestro mentor inicial, que era el profesor Francisco Florentino Barrientos, que fuimos a la Ciudad de México a una excursión de fin de curso. Pasamos a Donceles 100 y fuimos a ver a Heraclio Cepeda y a un grupo de la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, de Culturas Populares, de CONASUPO. Esa ida ahí fue un parteaguas en mi vida y de muchos jóvenes que íbamos ahí en ese grupo a platicar con Heraclio Cepeda, porque nos habían invitado a formar un grupo de teatro, una brigada de teatro trashumante, una brigada de teatro que pudiera ir por todo el país haciendo teatro en bodegas rurales CONASUPO. Pero la historia no termina ahí. Regresamos a nuestro pueblo porque nos dijeron que nos contactarían. Y posteriormente alguien llegó a Villa Emiliano Zapata, en donde nosotros era nuestro lugar, donde estaba la escuela donde nosotros nos habíamos conocido. Y nos invitaron a formar ya más formalmente el grupo de teatro y que nos reuniéramos 4 hombres y 2 mujeres, y nos contactamos, fuimos a ver, me acuerdo que fuimos a ver a Maximina hasta su pueblo, a preguntarle si podía ir con nosotros. Y sí, formamos el grupo de teatro y empezaron nuestras primeras experiencias, el trabajo, el montaje, la actuación, y con un director de origen colombiano que se llamaba Pedro Nel Rey. Fue nuestro primer director de ese grupo, el cual yo activamente participé durante muchos años. Ese grupo de teatro participé 2 años consecutivamente en bodegas rurales CONASUPO, que ya lo he insistido 2 o 3 veces, y posteriormente, eso nos llevó a viajar por todo el país, al norte, al sur, al centro, en comunidades rurales, en donde había bodegas rurales CONASUPO. Llegábamos una tarde, contactábamos a las autoridades y hablábamos con ellos y les preguntábamos si era posible dar una función de teatro. Y hay lugares en donde nunca en su vida habían visto teatro y les decíamos, pues es como el cine de bulto. Así nos presentábamos y andábamos en 2 camionetas y circulábamos todo el pueblo avisando: hoy hay reunión para una función de teatro en las canchas de la bodega rural. Y ahí hacíamos nuestra presentación de teatro. Una obra de teatro, la primera, que se llamó, se escapa a mi memoria. La Asamblea. La Asamblea, efectivamente, la Asamblea. Era una asamblea, propiamente dicha, así, para toda la comunidad, en donde se enjuiciaba a un cacique del pueblo. Y bueno, la gente se prendía, le gustaba, y platicábamos con ellos y estábamos poniendo nuestro granito de arena en una concientización en torno a los problemas sociales, políticos y económicos de esa época. Me estoy refiriendo allá como para 1975, 1976. Esa fue la primera experiencia. ¿Qué significó para mí? Fue un parteaguas en mi vida, fue un momento decisivo para cambiar mi visión del mundo, de ser un estudiante para poder dar clases en un salón, en una escuela rural. Dejé la escuela, no fui a la escuela a dar clases a la escuela rural, pero sí di clases de teatro en muchas partes del país. De esa experiencia recuerdo perfectamente que terminó en bodegas
y estuvimos un tiempo en stand-by, ahí paraditos sin hacer nada, pero al año siguiente nos incorporamos a la Secretaría de Educación Pública a través de Culturas Populares, un departamento, en ese entonces todavía era un departamento. Y ahí nos volvieron a formar, volvimos a hacer, ahora la idea ya no era andar dando funciones de teatro por todo el país, sino que ahora volvernos promotores culturales, promotores de teatro, para que ir a determinados lugares a formar grupos de teatro con estudiantes, con campesinos, con obreros, con jóvenes que quisieran hacer teatro, ese teatro de concientización, ese teatro que les motivara, ese teatro de crítica social. Y estuvimos un tiempo recluidos en la Ciudad de México, estudiando, preparándonos para ser promotores culturales, teatrales. Y de ahí, me acuerdo, me fui a dar mi primera experiencia, muchas de ellas, una de las experiencias importantes que recuerdo en mi vida, que me vine a una escuela de la que yo había sido alumno ahí, para montar obras de teatro. Y esas obras de teatro con estudiantes de normal, rural, fue impactante para ellos. Ahí hicimos 2 obras, una infantil y una le llamábamos El Juicio. Y fue muy importante porque en toda la zona de esa zona es una zona rural de Villa Emiliano Zapata, antes conocido como Carrizal. Ahí dimos funciones de teatro por toda la región. Toda la zona se presentaron el grupo de teatro. Teníamos un grupo de teatro también infantil. Ese se presentó ahí en la población, en varias escuelas, en la escuela misma donde estaban los niños. Fue una experiencia muy agradable porque es haber regresado a la escuela en donde yo había iniciado como profesor, en donde yo había hecho mis primeros estudios ahí, y regresé después como maestro, como promotor de teatro, y sí, hice 2 obras de teatro importantes. De eso vine a una zona que se llama Acayuca, en Veracruz. Cuando yo llegué por acá también me dediqué a hacer teatro. Tenía un grupo de teatro en la sierra, en la zona de Pajapan, otro en Santa Rosa, Loma Larga, otro en Acayucan. Algunas experiencias llegaban a término, es decir, lograba montar alguna obra de teatro. En Santa Rosa, Loma Larga, hicimos una cosita pequeñita, pero aquí en Acayucan hicimos un grupo de teatro y anduvimos dando presentaciones de teatro con una obra que le llamamos Tamacastin, el dios del maíz de los popolucas. Una obra importante de procedencia social, obviamente, y a los muchachos les encantó mucho y dimos varias funciones de teatro aquí. Ya estando como promotor ubicado aquí en Acayucan, de repente, pues los alumnos estos con los que yo había trabajado allá en Carrizal, ya eran profesores y vinieron por esta región y formamos el grupo Tecchio. Aquí estuve trabajando con ellos, el grupo Tecchio, pero ya dábamos talleres, hacíamos funciones de teatro en la ciudad, hacíamos de teatro en los pueblos. Me acuerdo que una vez fuimos a dar una función de teatro a Ramos Millán, es un pueblo a la orilla del río Coatzacoalcos. Pero otra vez fuimos lejos, nos lanzamos porque nos invitó la UNAM, a través de la UNAM, un amigo que yo tenía ahí nos invitó a dar unas funciones de teatro
al primer municipio comunista, a un municipio de Guerrero, al Alcozauca Guerrero. Desde aquí de Acayuca nos trasladamos hasta allá a dar funciones de teatro y estuvimos ahí 8 o 10 días trabajando con los alumnos de ahí, con los jóvenes, los reuníamos en talleres y les dimos funciones de teatro. Fue una experiencia inolvidable. El grupo Tequio fue una experiencia inolvidable para mí. Con ellos hicimos unos trabajos interesantes, como ese, como otros que hicimos aquí en la mera ciudad, en donde les dábamos talleres de teatro a los maestros, y para que después ellos los pudieran reproducir en sus escuelas. A maestros de escuelas primarias les dábamos talleres y ahí. Eso ya fue en culturas populares. Esa experiencia para mí marcó mi vida, porque de haber sido profesor frente a un grupo, me dediqué a promover el teatro, a promover la conciencia social, con la intención de participar, de mejorar la situación de la gente, por un lado. Y por otro lado, pues, como trabajaba en culturas populares, con grupos indígenas, bueno, en los lugares, por ejemplo, de la zona, esta zona de Acayuca, en donde actualmente radico, es una zona rodeado de partes indígenas. Aquí hay popolucas, aquí hay nahuas y aquí hay mijes. Y recuerdo que tuve varias experiencias con Sabaneta. Tuvimos una experiencia muy interesante de un grupo de ahí de Sabaneta que trabajó conmigo sobre las danzas, sobre la problemática de allí de la región. Y en una ocasión tuvimos la oportunidad de presentarlos en Coatzacoalcos, presentarlos en Acayuca, llevarlos a Minatitlán, y muchas otras partes más. Eso también marcó mi vida porque me creó una conciencia social. Pero además, el teatro me permitió llegar a comunidades apartadas de nuestro país, en donde logras ver que tienes un dinero para comprar comida, pero no hay comida. No hay a quien comprársela porque no. Logras ver de cerca las necesidades y la pobreza de la gente que vive en esos pueblos. Anduve en muchas partes indígenas. Otra parte de mi vida en la promoción teatral es el haber vivido casi un año o más, no recuerdo exactamente cuánto, en Yelatao, Oaxaca. Ahí fue una experiencia tremenda para mi vida. Ahí nos reunimos el grupo Flores Magón, y ahí estuvimos y montamos una gran obra que presentamos por toda la región, pero al mismo tiempo que hicimos esa obra de teatro, fuimos capaces de irnos a otras comunidades alrededor a trabajar con gente de la Sierra Zapoteca. Ese momento histórico de mi vida también me dejó una gran experiencia porque no es fácil adquirir una conciencia social abierta, sensible a las necesidades de la gente cuando no la vives. Tal vez si eres pobre puedas decir, no, pues es que yo también pasé la pobreza, pero cuando has visto la pobreza de cerca, de cómo viven en esas comunidades de las cuales hablo, estamos hablando de Yelatao, Sierra Juárez,
pero también puedo decirles que estamos hablando de Mecayapa, Tatahuicapan, Pajapan, zona Popoluca, zona Nahua, de aquí, de la región de Acayucan. Zonas pobres, con un difícil acceso, pero que está viva la cultura. Hay una cultura ahí importante, una cultura que no la dejan morir. Hablan entre ellos su lengua, hablan entre ellos su idioma, y sus señas y su forma de ser son totalmente distintas a las de nosotros. Esa fue mi experiencia con respecto al teatro. Un teatro que no lo puedo olvidar y me lo llevo hasta los últimos días de mi vida.